los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales que vayamos a ver. Ya vimos que incluso las técnicas de prueba son transversales para todo el proceso, pero también nosotros tenemos que validar los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales, en parte con lo que nos haya dicho a nosotros. Ya vimos la parte de pruebas funcionales, ¿no? Nosotros con la metodología, el tratamiento del enfoque que hemos visto nosotros, y nos indicaba en qué momento hacer las pruebas acá. Vamos a ver las pruebas no funcionales, ahora sí. A ver, en esa parte del curso ya vamos a ver las diferentes pruebas no funcionales que se pueden trabajar, como son las pruebas de seguridad o las pruebas de performance, que vamos a ver, acá. A ver, las pruebas de rendimiento o las pruebas de requerimientos no funcionales son muy importantes en todo el proceso de desarrollo de software acá. Es algo que usualmente el usuario no me lo va a pedir, ¿ya? Pero que nosotros indirectamente le tenemos que consultar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué pasa si las aplicaciones comienzan a ser muy lentas ante todo eso? Los usuarios no van a querer utilizar las aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Telecube se cayera al comprar las entradas para el partido? ¿Qué hubiera pasado? Más quejas, más reclamos, ¿verdad? Si bueno, imagínense que ustedes estuvieran haciendo la cola y antes el primero se hubiera caído al partido. Ha pasado. Ahí se hubiera comenzado a quejarse, a reclamar. O por ejemplo, están haciendo una transacción financiera y se comienza a caer a cada rato. No. O ustedes están en periodo de matrícula y se cae el UPC, ¿no? Ahí usualmente que se dice que se cae la... Qué raro. El alternativo. En periodo de matrícula. ¿El del UPC todavía? Qué raro. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener muy en cuenta que los requerimientos funcionales nos van a ayudar a dar la calidad del producto. No solamente basta con que yo tenga que trabajar los requerimientos externos, los requerimientos funcionales, porque los requerimientos internos, que son los no funcionales, nos van a ayudar bastante a nosotros poder manejar la calidad de nuestra aplicación. Ustedes acá también hay otros tipos, por ejemplo, que ustedes han visto en NARCI. De NARCI han visto ciertos atributos de calidad de las arquitecturas. Por ejemplo, ¿qué han visto? ¿Qué atributos de calidad tienen que tener las arquitecturas? Availability. ¿Ya? ¿Qué más? Escalabilidad. Escalabilidad, ¿verdad? Todo lo que he visto, las características que tiene que tener una arquitectura, nosotros también tenemos que plantearlo en nuestros sistemas para que sean los adecuados ante eso. Vamos a ver los factores de calidad de los sistemas que tenemos nosotros. La calidad pues se mide prácticamente en esos ejes según las ISOs. Las ISOs nos van a decir a nosotros qué factores de calidad vamos a tener para decir que nuestro producto está siendo de calidad. Ahora, ¿qué se refiere a que un producto sea de calidad? Qué bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué más? Funciona bien. Funciona bien. Ya. Que está certificado por las ISOs. Está certificado por las ISOs, ya. Pero una definición más sencilla, ¿qué puede ser? Que ya está aprobado. Está aprobado. Ya. A ver, por ejemplo, ¿cuál es mejor? ¿El iPhone o el Android? Depende de qué quieres. Depende de qué es lo que quieres, ¿verdad? Entonces, la calidad, ¿a qué se referencia? A ver, los requerimientos. La calidad se dice que un producto de calidad cuando satisface las necesidades del cliente ante eso, ¿ok? Porque puede ser el caso que para mí un iPhone sea bueno, que como para mí un Android sea bueno, ¿ok? Y vamos a entrar en esa disyuntiva. Es igual, ¿no? Como Alianza es el mejor equipo del Perú, igual, ¿no? Es un equipo de calidad. Y ustedes pueden decir que no. Ahí.
Entonces la calidad se define que un producto logra satisfacer las necesidades del cliente bajo un precio accesible para convertirse en nuestro principal vendedor. Esa es la definición que dan las ISOs de manera más sencilla ante nosotros. Porque basta de satisfacer la necesidad de un cliente, o sea, basta de satisfacer los requerimientos de un cliente para poder decir que un producto de calidad ante eso. Es por eso que ustedes ven seguro varias personas que tienen el último celular y solamente lo utilizan para llamar. Ahí, ¿verdad? Porque solamente satisface esa necesidad. Pero, aparte nosotros para medir la calidad de un producto tenemos que tener en cuenta esos factores, que algunos de ustedes ya lo han visto en su curso de ARI. ¿Ok? Vamos viendo, por ejemplo, el primer factor de un sistema que tiene que tener es la corrección. La corrección es la capacidad del producto de software para realizar con exactitud las tareas expresadas en sus especificaciones. ¿Qué quiere decir? La corrección está muy asociado a los requerimientos funcionales acá. ¿Ok? Está muy asociado a esto. Si yo le dije que, por ejemplo, estoy haciendo una transacción financiera de hacer un pago de un servicio de internet que realmente me da ese pago y no se valore acá. O por ejemplo, cuando ustedes están haciendo su reserva de su matrícula, que realmente se haga la reserva de su matrícula. Que se cumpla el requerimiento funcional que nosotros le hemos dicho que tiene que tener la aplicación ante todo esto. Muchas de las veces sucede que en la corrección nosotros también cuando interactuamos con diferentes sistemas suponemos que los demás sistemas trabajan adecuadamente. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes creen que lo que es teleticket, lo que es pago por internet, han creado pasarelas de pagos o ya utilizan las pasarelas de pagos de otros clientes? Ya utilizan. Entonces ellos, digamos, como que se confían en que esa pasarela nunca va a caerse. Entonces si se cae, puede ser el caso que no funcione correctamente ante esto. Ustedes en NARCI habrán visto que las aplicaciones interactúan con otras por medios de diferentes tipos de arquitecturas. Ya han visto ustedes la arquitectura SOA, me imagino por ahí, ¿no? Que sirve para interactuar por servicios ante diferentes aplicaciones acá. Y uno de los principales problemas de SOA es eso, que nosotros confiamos en que los demás componentes van a interactuar correctamente ante ellos. Y puede ser el caso que también falle, ¿no? Que también falle. Otro de los factores que tenemos acá es la robustez. La robustez es la capacidad del producto de responder apropiadamente ante condiciones excepcionales que vayamos a trabajar acá. ¿Sabe los escenarios? No. Por ejemplo, mi aplicación yo le dije que va a soportar 200 usuarios concurrentes y de un día para otro subió a 500. Entonces que la aplicación realmente responda ante eso. ¿Ok? No debe de pasar que las aplicaciones acá se comiencen a caer. Por ejemplo, si comienzo a tener bastantes peticiones, quizás yo puedo limitar las peticiones, pero no me debería aparecer la pantalla de Microsoft que se cayó el aplicativo o que dejó de responder. Tiene que responder ante peticiones excepcionales, ante un flujo excepcional de manera adecuada ante esto. La robustez también viene a ser el complemento de la corrección. Es el mecanismo de excepciones el cual garantiza el correcto flujo de ejecución de un programa para ustedes. Con la corrección yo lograba funcionalmente que la aplicación cumpla lo que yo le había dicho. Con la robustez yo estoy asegurando que la aplicación responda adecuadamente ante peticiones, digamos, fuera del contrato. Tiene que ver con seguridad. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con rendimiento, tiene que ver con diferentes requerimientos no funcionales acá también. Por ejemplo también, a ver, ustedes, y eso es cuando por ejemplo les una plataforma open source y programación web, lo que yo hacía era que por ejemplo me presentaba siempre con su login, todos. Y lo que yo hacía es entrar después del login y podía iniciar la sesión sin haber entrado por la pantalla del login. ¿Ustedes han validado que sus aplicaciones entren correctamente? ¿Han validado? Valide de ese lado. Yo por ejemplo me acuerdo que cuando hacía su trabajo final, yo con eso comenzaba a bajar puntos, porque nadie me validaba que realmente haya iniciado sesión ante todo esto. Y eso obviamente es la robustez.
alguien va a comenzar a tratar de entrar a su aplicación si no es por el login, por otra forma. Entonces, él debería haber respondido de manera adecuada. Quizás él me debería haber dicho, no has iniciado sesión, ¿verdad? Y redireccionarme la pantalla de inicio. La eficiencia es la capacidad del software para hacer buen uso de los recursos que manipula. Por ejemplo, ¿qué pasa si que ustedes ahorita comienzan a utilizar bastante el Facebook y se le gasta la batería? ¿Lo van a comenzar a utilizar? Ya lo dejarían, ¿verdad? Incluso hay aplicaciones que ustedes mismos adquieren y cuando ven que consumen bastante batería, lo desinstalan. Acá. También, en lo que respecta a los productos de software, también nuestros sistemas deben utilizar eficientemente los recursos. Por más que ahorita la RAM, por más que el disco sea barato, tenemos que utilizar eficientemente. Por ejemplo, ahorita ya ver servidores de 64 GB, 122 GB de RAM es normal, pero en mi época yo tenía que utilizar esos recursos adecuadamente. Por ejemplo, yo cuando programaba con mi Pentium 2, con 256 MB de memoria de RAM, ahí yo tenía que utilizar eficientemente mis recursos, no podía equivocarme al momento de programar. Porque si no, cada vez que compilaba, tranquilamente me iba al baño, comía, regresaba y se terminaba de compilar mi producto. Entonces yo tenía que hacer eficientemente mis sistemas para que no utilicen mal los recursos que se habían estipulados acá. ¿Y qué es lo que pasa si los aplicativos no utilizan eficientemente los recursos? Las aplicaciones van a comenzarse a caer. Por ejemplo, y eso ya es parte también del software que ustedes implementan. ¿Qué mala práctica ustedes conocen de base de datos? Poner todos los tipos de datos en un solo embarchar. Un solo varchar. Ya. Para hacer consultas, ¿cuál es el peor? La peor forma. La mala práctica. La mala práctica. ¿Qué tal? Pero puedes borrar, pero siempre necesitas un respaldo. Ustedes no pueden utilizar esto. No pueden hacer eso. Porque consumen muchos recursos del servidor ante eso. ¿Ok? También, cuando ustedes ven base de datos, el principal problema de estos lados es solamente la base de datos. Tienen que analizar el costo de sus sentencias. Al igual que como nosotros analizamos lo que es la complejidad ciclomática para ver qué tan pesado es nuestro método, ustedes también en los queries tienen que analizar el costo del query, el costo de ejecución. Los costos de ejecución no deben de pasar de más de 15, pero a veces veo sentencias que utilizan de 25, 45 a nivel de costo de ejecución y eso hace que sea muy pesado la información. También, por ejemplo, no vamos a utilizar el union, ¿verdad? El union es una sentencia muy pesada. Para eso tienen ustedes el inner joint, para hacer las consultas ahí. Entonces van a ver que la eficiencia está muy asociada a cómo ustedes van desarrollando el software acá. Especialmente los problemas más pasan por ese lado, por el lado de lo que es base de datos que se va a comenzar a caer. Ahí. Otro es la portabilidad, ¿no? La portabilidad es un requerimiento que ustedes ya lo habrán visto seguro en ARCI, en el cual dice que los productos de software tienen que ser portables hacia diferentes plataformas, ¿no? Al inicio, por ejemplo, Microsoft era muy reacio a esto, pero si ustedes se han dado cuenta, ahorita Microsoft en su última versión de SQL Server se puede instalar Linux, ¿ok? Antes decían, era imposible pensar que Microsoft podría trabajar con Linux. Ahora el SQL Server, la última versión, se puede instalar en un Linux, acá. Porque ya no puede irse contra el estándar, la portabilidad, ¿no? Que es un requerimiento. Es por eso que Java tiene mucha acogida en el mercado, porque me permite ser portable. Y no es porque sea gratis. Porque, por ejemplo, si yo compro la suite de IBM para comenzar a desarrollar en Java, la suite de IBM no me baja de $1.000.000. ¿Sí? Por ejemplo, en el Estado, cuando compramos la suite de IBM para desplegar productos en Java, nos costó $1.500.000 ante eso. A diferencia de comprar, por ejemplo, el EIS y el SQL, que nos costaba $400.000, así. Era mucho más barato el Microsoft que los productos de IBM, en ese lado. Pero ¿qué me permite? Pues Java. Java me permite que los programadores
estén programando en Windows, yo pruebe en un Linux y digamos, el cliente tenga un AIX, ahí, un Unix. Entonces me permite que mi aplicación lo pueda probar en diferentes plataformas y lograr ser portable ante eso. Al igual ahorita también ustedes, en los que es Mobility, también existen diferentes aplicaciones que me permiten que sea portable, ¿no? ¿Con qué programan para que usted sea portable su código en Mobility? No van a estar creando una aplicación en Android, en iOS a cada rato. ¿Qué herramientas han visto? Eso hacemos, profesor. ¿Esa es la hecho? En la nube. En la nube. ¿Qué herramienta han visto? Por ejemplo, en el cuadrante de Gartner, la herramienta que me permite crear, digamos, una sola aplicación, desplegarlo tanto en iOS, en Windows Phone, que ya no existe, y en Android, es el Kali. Ante esto, es el Kali. El Kali me permite desarrollar solamente una sola plataforma y poder desplegarlo en diferentes. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que hacer eso, que sus aplicaciones también sean portables. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Ahora, es la integridad. La integridad es la capacidad de un sistema de ser capaz de proteger su diferente componente contra procesos y elementos que no tengan derechos a eso. La integridad está muy asociado a los requerimientos de seguridad acá. Nadie debe alterar la información de que yo tenga ante eso. Por ejemplo, a ver, el día de ayer que estaba en la auditoría de la ISO 27001, justo me están hablando de la integridad de la información, de los datos. Y acá me decían que no todos los programadores deberían tener un usuario genérico para consultar la base de datos, sino que cada programador debería tener un usuario para consultar la base de datos, que por ejemplo para bajar la fuente del LDAP, para bajar la fuente del SVN tenían que tener el LDAP, por un concepto de integridad de la información, ¿no? También, digamos, nadie debería de hacer consultas directas hacia la base de datos o ser insertas en la base de datos si no es por la aplicación, porque pueden valorar lo que es la integridad ante esto. La integridad, como me dice ahí, nos va a permitir a nosotros que realmente saber que la información es la adecuada, es la correcta, y que nadie ha comenzado a alterar los procesos. Por ejemplo, una arquitectura muy buena en lo que nos permite manejar la integridad de la información es el blockchain. ¿Ya han escuchado sobre el blockchain? ¿Ustedes? Sí. ¿Han escuchado sobre el blockchain? El blockchain. Ajá. ¿Han escuchado? Sí, profe, pero vagamente. ¿Qué nos permite el blockchain? A nosotros nos permite tener diferentes nodos y que si un nodo ha sido alterado, ¿ok?, no va a indicar que alguien alteró ese nodo y la información te lo va a dar por inválida ante eso. Es por eso que ahorita todo el mundo va a comenzar a hacer proyectos de blockchain orientados ante esto, de acá, para lograr manejar la integridad de la información, ¿no? Imagínense, los sistemas contables deberían de estar en una blockchain para lograr manejar la integridad de esta información. Blockchain. Blockchain. La facilidad de uso, bueno, acá ya está su curso de IHC, ¿no? Que todo sistema debe ser usable ante todo esto. Incluso dicen estudios que los primeros 5 segundos son vitales para decir que una aplicación va a ser usada, una aplicación móvil. Si ustedes, por ejemplo, en los primeros 5 segundos no logran entender la aplicación, ustedes mismos le van a dejar de utilizar ante todo esto. Los de Apple son muy buenos haciendo aplicaciones usables, ¿no? Ante ellos. Ellos, por ejemplo, porque creen que los niños juegan bastante con los iPhones, ahí, ¿no? Tienen aplicaciones muy usables ante eso, acá.
Y obviamente el usuario no te va a decir que tu aplicación sea usable, no te va a decir eso. Pero te va a decir que esa aplicación sea bonita, con sus términos. Pero que indirectamente está asociado a la usabilidad. Y la compatibilidad es la facilidad de combinar diferentes elementos de software con el fin de ejecutar una labor común. Y acá está muy asociado a lo que ustedes han visto, sus arquitecturas de 3 capas, sus arquitecturas de tipo SOA, de microservicios, para poder, digamos acá, poder combinar diferentes componentes, ¿no? La arquitectura SOA nos permite lograr conectarnos con diferentes aplicaciones y diferentes componentes, y no solamente depender de uno. Ante eso. Y acá también están los APIs que ustedes utilizan, ¿no? Los APIs, por ejemplo, de Facebook, los APIs de Twitter, los APIs de YouTube, los APIs de Netflix que ustedes ven ahí. Están muy asociados a la compatibilidad porque ustedes pueden desarrollar una aplicación, ya sea en Java, ya sea en C#, ya sea en Mobility, y ustedes pueden usar los APIs de manera tranquila ante todo eso. Y lo que logra eso es la compatibilidad. Y como ven, estos son los factores que ustedes tienen que tener en cuenta para desarrollar un producto de manera adecuada. Ciertos atributos ustedes ya han visto según en ARC, ¿verdad? Sí. Ahí, ya lo han visto en ARC, son los atributos. ¿Sí? Es por ello que fallan las aplicaciones de agendas. ¿Acá? ¿Esto? Ajá. Facilidad como aplicación de agendas. Hay unas agendas que te dicen que, o sea, administrador de tarea. La gente termina Dejando de usarse, ante eso, porque no son muy usables ante todas estas actividades que ustedes van a tener acá. Es por eso que ustedes han visto que ahorita hay todo el tema de lo que es UX, todo ese tema, todo es importante. Ahorita las empresas están de moda en que hay que utilizar la UX para el tema de la facilidad. ¿Qué? Ah, sí, el TDS. Las pruebas no funcionales. Y las pruebas no funcionales pues están muy asociadas a los requerimientos no funcionales. Y vamos a ver antes un video para que ustedes recuerden cuál es la diferencia entre requerimiento funcional y requerimientos no funcionales. Saludos amigo aprendiz. Hoy hablaremos sobre requisitos del software. Para entender mejor la temática, empecemos por el concepto de requisito. Un requisito describe los servicios que deben ofrecer el sistema y sus restricciones. Según el proyecto que usted presentó en el formato de proyecto genérico, deberá identificar los requisitos funcionales y no funcionales. Reconocerlos es muy sencillo. Un requisito funcional define lo que esperamos que deba hacer un sistema. Allí se describe la interacción entre el sistema y el entorno. Se detallan los servicios o funciones que proveerá el sistema. Por ejemplo, este es un requisito funcional que detectamos con nuestro cliente. Algo que necesitamos es que el sistema deberá generar los reportes de los lugares con mayor riesgo de accidente. Y ese es un requisito funcional. Igual de importante es el requisito no funcional, el cual define cómo debe ser el sistema. Describe restricciones que limitan las elecciones para construir una solución. Por ende, son atributos relacionados con la calidad, como rendimiento, escalabilidad, fiabilidad, disponibilidad, mantenimientos, seguridad, etc. Un ejemplo de requerimiento no funcional puede ser: el lenguaje de programación debe ser Java, alta velocidad de procesamiento de datos o una interfase gráfica de fácil lectura. A la hora de obtener los requisitos, es muy importante tener en cuenta estos factores. Revisar las necesidades de los clientes, usuarios y otros interesados. Revisar la situación actual del sistema. Revisar la organización actual. Conocer la versión actual del sistema. Entrevistar desarrolladores de varias versiones anteriores
y revisar documentos existentes y sus antecedentes, entre otros. Está súper clara la diferencia entre requisitos funcionales y no funcionales. Sí, muy cierto. Oye, Laura, ¿no hay muchas cosas encendidas? Sí, es verdad. Hay que apagar todos los componentes electrónicos que no sean necesarios. Con el consumo responsable de energía, ganamos todo. Hola muchachos, ¿cómo van con el levantamiento de requisitos? Tengo un requisito funcional. Escuchen. El sistema debe generar un reporte estadístico que indique cuáles son las infracciones más frecuentes. Excelente, Laura. Ese es un requisito funcional. Luis, ¿cómo vas? El no funcional tengo. La interfaz gráfica garantiza la fácil navegabilidad y alta velocidad de procesamiento de datos. Muy bien, los felicito. Luis, veo que en uno de los requisitos están las siglas GUI. ¿Qué significan? Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario. Pero qué avances tan significativos en inglés. Estoy aprendiendo en cada una de las actividades del proyecto y he puesto conceptos en el diccionario bilingüe. Puedes consultarlo en estas direcciones. Hay muchos términos en inglés que se tienen en los requerimientos y es importante conocerlos. En resumen, un requerimiento son las necesidades que provienen del negocio o usuarios y un requisito son las especificaciones puntuales sobre el sistema, software, que vienen a ser la solución a las necesidades del negocio. Hacer la lista es muy fácil. Le invitamos a que participes de una experiencia interactiva para que aprendas a diferenciar claramente entre el requisito funcional y no funcional. Sigue este enlace. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un requerimiento funcional y funcional entonces? El funcional refiere a lo que es las funciones que va a realizar el sistema y el no Ya. funcional a la calidad del software. Los atributos internos del software sería más que todo. Sí, está bien. Entonces los requerimientos funcionales están muy asociados a lo que el usuario me pidió que tiene que tener en la aplicación en sí. ¿Ok? Las pantallas, las paquinitas, todo eso que tenga que ver. Los requerimientos no funcionales están orientados a factores internos que el usuario no te lo va a pedir con esas palabras, ¿no? Conforme le decía, el usuario no te va a decir que su aplicación sea usable, no te va a decir que sea bonita o que sea llamativa. Te va a decir como sus términos de ellos. ¿Ok? No te va a decir que tampoco la aplicación no se caiga de peticiones, pero ustedes también no tienen que hacer las pruebas de rendimiento. Es por eso que nosotros ya hemos acabado hasta el día martes todo lo que tenga que ver con requerimientos funcionales, la automatización de la prueba de las pantallas acá. Ahorita ya estamos viendo todos los requerimientos no funcionales, o sea, el factor interno del producto, ante todo esto. Hablar de planos funcionales pues, es obviamente hablar de la verificación de los requisitos no funcionales de una aplicación. Ya hemos visto que los requerimientos es el que te dan los usuarios y los requisitos es lo que nosotros lo planteamos ante todo esto. Tengan eso en cuenta. Por eso nosotros decimos que el cliente te genera requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Pero nosotros hacemos lo que son los requisitos. Cuando requerimos técnicamente son los requisitos. ¿Ok? Es por eso que nosotros decimos acá, las pruebas no funcionales es hablar de la verificación de los requisitos no funcionales de una aplicación que vayamos a tener acá. Las diferentes pruebas no funcionales son comúnmente confundidas y lo que hacen tiene que sobreponerse. Muchas de las veces, ¿qué nos ha pasado? En ciertos clientes nos han pedido que los requerimientos no funcionales, a pesar que hemos cumplido los requerimientos funcionales, no se pasa a producción la aplicación. Por ejemplo, les comento un caso. Hace 6 años, cuando comencé a trabajar acá en GMD, hicimos un sistema para el Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel de toda la aplicación funcional, cumplíamos. Pero como recién estaba de moda ese tema de la usabilidad, el analista que puso, mi sistema va a ser usable. Y la usabilidad se tiene que medir de una manera u otra. No lo pueden dejar así tan amplio. Es como que ustedes van a decir, mi sistema va a trabajar 24%. Es inviable decir eso, porque los temas de los despliegues, ¿ok? Entonces, como estaba diciendo en moda el tema de usabilidad, el analista puso va a ser usable. Entonces, ¿qué vino? Vino una señora a comenzar a probar la aplicación y vio que los combos estaban de color plomo. Ustedes ven cómo están bloqueados, se pone color plomo, ¿verdad? Y ella decía, no veo las letras. Decía, no veo las letras. Y por ende no me aceptó el producto. De las 5 firmas del cliente, solamente con 4 nos habían aprobado, pero porque ese cliente no me aprobó, no pasó a producción ante todo esto. ¿Y qué tuvimos que hacer? Cambiar el color de los bloqueados.
para que se vea negrita. Cuando estaba bloqueado, igual se veía la letra negrita ante todo esto. Pero ven que ese requerimiento de la usabilidad tuvo bastante peso. Ahora también, por ejemplo, cuando hacen sistemas de tipo bacheros, los requerimientos no funcionales también son muy sobrevalorados, porque ahí los procedimientos que son de tipo bachero tienen que responder de manera rápida ante las peticiones. También cuando son mobilities, también pega bastante los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Porque si ustedes hacen aplicaciones móviles, pues solamente aquí tienen 5 o 6 pantallas, pero más está asociado a los requerimientos no funcionales. Por ejemplo, cuando hace un sistema de tracking vehicular, de monitoreo, ¿qué requerimiento no funcional tiene que tener en cuenta? ¿Que tenga GPS? Eso es funcional. ¿Qué requerimiento no funcional? Cuando quieren ver el GPS, el tracking vehicular. Que soporte la versión. Donde haya más accidentes, no sé, sea de un color más como... Un color más, eso es más que todo funcional. De todo eso. A ver, supongamos, ustedes están viajando de acá a Piura, por así decirlo. ¿En todos lados hay señal? No. ¿Ustedes creen que en todos lados hay señales? No. Entonces, un requerimiento no funcional que tiene que tener en cuenta es trabajar de manera desconectada la información. ¿Ok? ¿Por qué? Si, por ejemplo, si mi ruta es así, ¿ok? Supongamos, mi ruta es así. ¿Ya? Se supone que los puntos me tienen que marcar de esa manera. Pero ¿qué pasa si acá se perdió la conexión? No me debería de dibujar una línea así, ¿verdad? De tracking vehicular. Sería como que mi aplicación no está cumpliendo ese requerimiento no funcional ante eso. Es por eso que ustedes acá ven la base de datos locales. ¿Qué base de datos local ven? ¿Ustedes acá? ¿Mapas? No, base de datos local que ven en móviles. El SQLite. Eso es lo que ustedes ven acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ustedes acá? Cuando se pierde la conexión, van guardando de manera local los puntos. Y luego, cuando logran conectarse, lo guardan en la nube. Para que realmente todos los puntos se vayan graficando de manera adecuada. Entonces, ven, en lo que es mobility, más que todo tiene más pegada los requerimientos no funcionales ahí. Si la aplicación comienza a jalarse bastante internet, también ustedes lo van a dejar de utilizar, ¿no? Si le das a sus megas, también es otro requerimiento no funcionales que ustedes van a tener ahí. Las pruebas no funcionales que vamos a ver nosotros durante estas semanas, vamos a hacer las pruebas de rendimiento, la prueba de disponibilidad, las pruebas de seguridad, las pruebas de OAT y la de monitorización de entorno. Al igual que como vimos, las diferentes técnicas de caja blanca, caja negra, caja gris, nosotros vamos a ver acá las diferentes técnicas que existen para las pruebas no funcionales. La prueba de rendimiento, este tipo se utiliza para encontrar, no se utiliza para encontrar defectos, sino se utiliza para eliminar cuellos de botellas en las aplicaciones que ustedes vayan a tener acá. ¿Sí? Por ejemplo, voy a borrar esto. Esto siempre lo vemos todo al inicio del curso. Sí. Ya lo deberían de saber ya. Ahí. A ver. Por ejemplo, en la prueba de rendimiento vamos a ver que va a venir ciertas peticiones hacia un servidor. Voy a hacer una arquitectura sencilla nada más, que acá entra un balanceador, que acá va a un servidor web, que este a su vez va a un servidor de aplicaciones y que este a su vez consulta a una base de datos que también está replicada la información. Okay. Esta es su DMZ
este es su LAN, esta es lo que le decía que es su balanceador, servidor web, servidor de aplicaciones, y sus bases de datos. Ustedes van a tener, ¿ok? Una arquitectura, digamos, distribuida, escalable en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuando hacemos pruebas de seguridad, nosotros lo que vamos a hacer es simular que estas peticiones van incrementándose en el tiempo, para ver que mi arquitectura no se caiga. Vamos a ver que las peticiones, en la prueba de rendimiento lo vamos a medir por dos ejes: por el número de usuarios concurrentes o hilos que podemos simular, por el número de iteraciones, o sea, cuántas veces voy a hacer este ataque, por así decirlo, número de usuarios, número de iteraciones, y en qué tiempo lo voy a ejecutar. Van a ver que la prueba de rendimiento se va a medir en esos tres valores que vamos a tener. Número de usuarios concurrentes o número de hilos es simular cuántas peticiones voy a hacer hacia el servidor de aplicaciones, hacia el servidor de base de datos. Voy a tratar de simular esto. ¿Para qué? Para tratar de encontrar los cuellos de botellas. Usualmente cuando yo hago las pruebas de rendimiento, comienzo a activar el monitoreo. Por ejemplo, comenzamos a monitorear lo que puede ser acá: CPU, RAM, disco, entre otras cosas. Comenzamos a monitorear. Por ejemplo, si este consume 4 GB de RAM, este consume 16, este consume 32, y este 16, ¿dónde estaría mi cuello de botella? En el 32. Entonces tengo que analizar por qué él estaría consume bastante RAM ante todo esto. Comenzamos a monitorizar. Pues se supone que estos dos deberían estar iguales o menos, ¿ok? Si está 4, este debería estar máximo 4 o menos a nivel de RAM, ¿ok? Este ya está que se duplica, entonces acá es posiblemente donde voy a tener un cuello de botella. Y comienzo a analizar por qué sucede esto. También, muchas de las veces los cuellos de botellas están acá, porque hacemos malas consultas de base de datos. Muchas de las veces, ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos la mala costumbre de no pensar que nuestra base de datos va a trabajar con data histórica ante todo esto. Por ejemplo, cuando ustedes modelen una base de datos, tienen que considerar que tienen una base de un esquema o una base de datos transaccional y una base de datos histórica. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ustedes los bancos solamente a través de la plataforma web les permite consultar hacia 3 meses atrás? Porque si no se caería. Si no se caería. ¿Ok? Imagínense la cantidad de usuarios que tienen. Si quieren consultar hace un año, tendría millones de datos ahí. Y se podría caer. Es por eso que las aplicaciones manejan dos esquemas. Una base de datos transaccional, que es la información más actual, que puede ser de 3 meses, 6 meses hacia atrás, máximo. De una base de datos histórica para consultar, por ejemplo, registros de hace 1 año, 2 años también. ¿Ok? Otro de los temas, pues, que se hace este esquema de separación es porque acá pongo el RAID más rápido y el RAID más lento. Acá. ¿Sale? Entonces, por eso comenzamos a hacer eso y analizar qué vamos a tener. Acá vamos a ver diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos las pruebas de estrés, las pruebas de, la prueba de carga. ¿Sí? Vamos a ver diferentes tipos de pruebas de rendimiento que tenemos. La prueba de disponibilidad verifica que su proceso de negocio está funcionando de forma correcta, al margen del estado de su recurso de hardware. Por más que yo comience a tener bastante consumo de hardware, como le decía, la aplicación no debería de caerse. O sea, ¿a qué me refiero? Debería de una u otra manera lograr impedir estas peticiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Google? Google, cuando ve muchas peticiones de un solo lado, te comienza a poner el captcha para lograr impedir más peticiones ante todo esto.
se han dado cuenta, por ejemplo, si vamos a hacer la prueba de rendimiento, van a ver que ustedes va a salir un punto que Google le va a comenzar a bloquear estas peticiones que vayan a tener. Y esto como el Javier Prado, ¿no? Por más que ahí tenga, digamos, sobrecargada ese puente, no se debería de caerse, ¿no? Ante todo esto. No es como el Metropolitano, ¿no? Que el día del partido se colapsa, igualito. Imagínense que el Metropolitano se cayera cuando haciendo cola el día del partido. Ahí. Otro es la prueba de seguridad. La prueba de seguridad ocurre en el proceso de evaluar la seguridad de su sistema desde un punto de vista externo y sin conocimiento previo de lo mismo. Esa es la prueba que ustedes lo van a comenzar a hacer su trabajo, lo que es en Calibinos, y lo van a tener que presentar en la semana 12. Esa información para ustedes. Tratar que su aplicación no, digamos, no sea insegura ante todo eso. ¿Okay? Ustedes tienen que asegurarse que sus aplicaciones cumplan los requerimientos de seguridad. Acá vamos a ver los conceptos como el OWASP para nosotros. Vamos a comenzar a ver cuáles son los principales criterios de seguridad que deben de tener sus aplicaciones. Que algunos de ustedes ya lo habrán visto de manera separada, por ejemplo, las inscripciones tipo SQL, ¿no? Ustedes ya han visto algunas de ahí. La prueba de OT o de aceptación operacional se realiza como paso mediante previo a la UAT, o la prueba de aceptación del usuario, ante todo esto. ¿A qué se refiere? Ante todo esto, nosotros comenzamos las pruebas de OAT, es asegurar que la infraestructura funciona correctamente, no la aplicación, sino la infraestructura a nivel de operaciones. Por ejemplo, en mi empresa, que como está certificada en Tier 3 y tiene todo el tema de ser un data center, cada mes o cada 3 meses hacen una prueba de OAT. ¿Qué es lo que hacen ellos? Cortan la energía. O sea, como si que bajaran la cuchilla eléctrica para ver si es que comienzan a levantarse los, ¿cómo se llaman? ¿Generadores? Los generadores, exacto. Comienzan a liar los generadores. Luego, ¿qué es lo que más hacen? Comienzan a apagar un nodo. Acá. No. Comienzan a apagar un nodo. Y se supone que todas las peticiones deberían irse para este lado. ¿Ok? La aplicación no me debería responderme a mí, no existe la página, sino se comienza a irse a un nodo. Comenzamos a habilitar más que todo la infraestructura ante todo esto, que es muy diferente a las pruebas de UAT. La prueba de UAT está muy asociada a la prueba de aceptación del usuario, por eso lo dicen ahí. Y el usuario no te va a hacer ese tipo de pruebas. Recuerden que solamente te valida lo que es la aplicación. ¿Conforme de todo esto? La monitorización de entorno es decir, suficiente para detectar proactivamente los problemas. ¿A qué nos refiero? Acá, como yo le indicaba, este tema del monitoreo debe ser constante ante las aplicaciones y no tener problemas que la aplicación enterarme cuando recién se cayó, sino proactivamente debería enterarme que algo está pasando entre las aplicaciones. Acá ustedes tienen que tener siempre el mecanismo de monitoreo a sus diferentes infraestructuras que ustedes vayan a poner. Y eso es lo que realmente nosotros fallamos, porque nosotros pensamos que las infraestructuras no debemos monitorear. Por ejemplo, ya que ustedes habrán visto Azure, habrán visto Amazon, AWS, cuando están probando esas plataformas, ustedes ahí les permiten monitorizar sus entornos. ¿Y por qué creen que los ponen? No es por las puras, sino que realmente eso se tiene que hacer. Comenzar a ver, por ejemplo, si yo compro un servidor de 4 GB de RAM y ahí llegan los 4, alguien me tenía que avisar, ¿no? Y no esperar que llegue a los 4 para que se comience a caer de todo esto. ¿Sí? ¿Conforme? Reclamos. Y la conclusión es, para los exámenes, ahí sí ya se levanta, ¿no? Ahí ya se levanta, ya. Que muchas de las veces las pruebas no funcionales son sobrevaloradas. Acá tengan ese en cuenta. Profe, ¿cómo saber valorarlas de acuerdo a lo que es la realidad? Depende de lo que es el negocio. Por ejemplo, en el caso de lo que es
Para un banco, pues obviamente las pruebas no funcionales son muy importantes. Las pruebas de rendimiento son muy importantes, porque ellos tienen alta concurrencia ante todo esto. Por ejemplo, también a ellos es importante lo que son las pruebas de seguridad. Pero para otras instituciones quizás la prueba de seguridad no es muy importante. Entonces le dan menos valor. Todo depende del negocio donde nos encontremos acá. ¿Sí? ¿Y qué hacer cuando el cliente no le toma mucha importancia a esos temas? Ustedes mismos lo tienen que comenzar a decirle que tienen que hacer. Ustedes por default tienen que hacer siempre las pruebas de rendimiento. Por default. Aunque el usuario no les digan a ustedes, por default las pruebas de rendimiento es lo más importante que tienen que hacer. Porque si no van a tener el problema que las aplicaciones comienzan a caerse ante todo eso. Por más que el usuario no les diga, ¿no? Otro por default también es el tema de la usabilidad. No van a entregar a ustedes una aplicación en blanco, ¿no? Con colores así como el sistema que probamos nosotros. Como móviles. Ahí. Tienen que hacerlo como UX. Así. Digamos que mi sistema soporta cierta cantidad de usuarios. Permito que se registren una cantidad mayor. Puede permitir que se registren, o sea, el tema va cuántos usuarios acceden al paralelo. En el mismo segundo de todo esto. Usualmente la métrica es el 10% de la cantidad de usuarios registrados en tu base de datos. Por ejemplo, tengan acá esto en cuenta. Sí, es muy diferente cantidad de usuarios registrados y cantidad de usuarios concurrentes en la aplicación. Si ustedes, por ejemplo, tienen 1000 usuarios registrados, usualmente la métrica es el 10% de usuarios concurrentes que van a entrar, o sea, el 10%. Acá. Ustedes deberían asegurar el 10% de usuarios concurrentes que no se va a caer ante todo esto.